Continuamos con su programa tierno y contundente. Seguimos solicitándoles a los amigos y amigas que se suscriban a nuestro canal de YouTube, José Manuel Mesa TV. Dele like, comparta entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Seguimos conversando con Rafael Ramírez sobre las elecciones de medios términos en los Estados Unidos, tanto de senadores como de la Cámara de Representantes. Perdón, José Manuel, que te interrumpa. Quería que ahorita no me dio tiempo de decir. En el caso de los gobernadores, hay 48 estados que eligen sus gobernadores cada 4 años y hay 2 estados solamente de los 50 que los eligen cada 2 años, porque son independientes en ese sentido. Y esos estados tienen su propia regla. Sí, en cuanto a eso, su elección incluso... ¿Qué es lo correcto? ¿Cuáles son esos 2 estados? Incluso esos estados son New Hampshire y Vermont. Okay. Incluso hay estados que coinciden con las elecciones de medio término para elegir su gobernador, como este caso. Hay otros estados que lo hacen el año antes de las presidenciales y otros que lo hacen el año después. Rafael, o sea que cada estado se maneja con sus reglas en ese aspecto. Como tú eres un investigador en esa dirección, háblame de la proyección de los republicanos, de la proyección de los demócratas, pero háblame de tu proyección. Vamos a ver. Bueno, mira, se están manejando, los temas más importantes que se están manejando en estas elecciones, principalmente es la economía y la inflación, que van muy ligados. Incluso se ha recordado en estas elecciones aquella frase famosa con la que se dice que Bill Clinton se ayudó para ganar las elecciones en el 92, porque el padre George Bush padre parecía imbatible. Tenía una aprobación del 90% para esas elecciones en su presidencia. Y nadie pensó que le ganaría, y menos Bill Clinton, que era un desconocido. Pero aconsejaron a Bill Clinton de que se manejaran temas cotidianos, temas que afectaban directamente al ciudadano, y no que se embarcara en enfrentar temas que no iba a poner ganar en esos debates a George Bush. Entonces, los asesores pensaron en 3 puntos sencillos, publicaron incluso muchos carteles, mucha publicidad con esos 3 puntos, y el más llamativo era que decía, la economía, estúpido. Como que el punto grande era la economía, después se le agregó la ES, es la economía, estúpido. Y enarbolando esa frase, entre otras cosas, Clinton pudo llegar a la presidencia. En este caso, la economía pesa mucho en todos los países, sobre todo en un país como Estados Unidos, que es una gran potencia, es muy consumista. Entonces los precios son muy sensibles a los precios. Y ahora la inflación que hay, producto de las emisiones inorgánicas que se han hecho post pandemia y en la misma pandemia, han provocado una inflación récord en los últimos 45 años en Estados Unidos, que alcanza a generar, en términos generales, se dice que el 8.2%, y en términos de comida y bebida, casi el 12%. O sea que es para ellos una inflación gigantesca. Para nosotros esos números no son gran cosa, pero para ellos eso es muy grande, es muy contundente. Para nosotros es casi tierno. Pero el tema es que en ese caso, como el que está gobernando es el Partido Demócrata, donde se está mirando es al Partido Republicano. Aunque históricamente en las últimas 20 elecciones de medio término, 18 elecciones de esas, o sea, en los últimos 80 años, 40 por 20, 80, el partido en el poder pierde escaños. Solamente en 2 casos han subido escaños, que fue en el segundo mandato de Clinton en el 98, subió 5 escaños el Partido Demócrata. ¿Y seguro en el de Barack Obama? No, en el de George Bush, en el 2002, porque era después del 11 de septiembre de 2001, subió 8 escaños. Pero generalmente siempre pierden. O sea, los 18 otras elecciones, en esos 80 o sea, que la ventaja siempre bajan. Mañana está hacia los demócratas. Hacia los republicanos. Gobierna el demócrata. No, hacia los republicanos. Correcto. Se está diciendo, por las encuestas, se está viendo
que desde hace ya un buen rato se determinó que ellos van a liderar la Cámara de Representantes. Pero en el caso del Senado ha sido un proceso mucho más lento, porque empezaron los demócratas liderando el Senado, las encuestas, la intención de voto, digamos así. Pero ya en este momento se cree que, o se piensa, o según las encuestas, que ya los republicanos le llevan de 3 a 5 puntos para tener mayoría en la Cámara de Senadores, en el Senado. ¿Esto obedece a las debilidades que en escenario público pues han sido evidentes del presidente Biden? Sí, puede influir en algo, pero lo que más influye es el tema de la economía. El tema de la economía. De la inflación, que para ellos es muy grande, lo que está pasando con la inflación en Estados Unidos. Incluso el tema del aborto, que cogió mucho auge cuando la Suprema dio su sentencia del caso Roe v. Wade, ya eso se olvidó, el tema del aborto. O sea, el 70% de las mujeres estaban en contra de eso, de los republicanos en ese momento, porque fueron los conservadores republicanos que aprobaron eso para prohibir el aborto. Y eso se olvidó porque la economía pesa mucho más. ¿Entiendes? Entonces, el tema de las armas... ¿De cuánto escaño estamos hablando que podrían estar perdiendo los demócratas? Como quiera quedan cerca, no es que es una paliza de que es una mayoría súper, no, o sea, por ejemplo ahora tienen 220, son 218 la mayoría, con 218 porque es 435 de representantes. ¿Tienen los demócratas? 218 en la Cámara de Representantes, 218 da la mayoría, la mitad más uno, en este caso la mitad más medio, da 238. Okay. Y son 220 representantes que tienen los demócratas. O sea, tienen mayoría, pero una mayoría no es aplastante. Pero sí es mayoría y pueden aprobar muchas cosas sin el concurso de los republicanos. Eso significa que a partir de mañana podrían entonces estársele poniendo los huevos a Chele a Joe Biden, porque podría estar perdiendo la mayoría que tiene hoy en la Cámara de Representantes. En las dos cámaras, se supone que la va a perder. Y la del Senado es muy importante. ¿Por qué? Porque vía el Senado tú confirmas funcionarios, las ternas que se mandan, embajadores, los jueces federales, incluidos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, tratados internacionales. O sea, el Senado tiene mucho poder. ¿Y tiene Rafael la información de algún senador que pueda seguir en su posición o de uno que esté prácticamente en peligro de salir y de uno que vaya a entrar? Sí, bueno, los estados americanos son regularmente muy fieles a su voto siempre. Y hay algunos estados que cambian, muy raro. Por ejemplo, en las elecciones de 2020 hubo 5 estados que cambiaron de republicano a demócrata. Eso no es lo usual, son 50, 5 cambiaron. Entonces ahora se esperan que todo va a seguir igual en esos 34 estados y se espera que en 2 es que está el tema de la mayoría, que son el estado de Pensilvania y el de Georgia. Si los republicanos ganan esos 2 estados, se llevan quizás 52, van a quedar con 52 senadores contra 48 de los demócratas. O sea que es muy poca la cosa. Sí, es muy poco, pero eso le da el poder de controlar la Cámara, claro. Le da el poder de controlar la Cámara. El caso de Biden, por ejemplo, del gobierno demócrata de ahora, hay un senador, son 2, una señora y un señor apellido creo que es Manchin, que es él es descendiente de italianos, que él es demócrata, pero él no vota. ¿Por los demócratas? No vota necesariamente por lo que los demócratas propongan. Él tiene su criterio propio. Y tiene su propia agenda. Y, bueno, digamos, sí, su criterio propio. Incluso Biden lo trata el presidente Biden lo tratan a él con mucha suavidad, porque sabe que no lo va a poder obligar. Y le dice, lo he visto en informes, en noticias, que él le dice, mira, en lo que tú puedas, ayúdanos. Yo sé que tú no vas a votar en contra de tu criterio, pero en lo que tú puedas, ayúdanos. Incluso cuando el presidente Biden sometió la ley de infraestructura, que era de 3.5 trillones de dólares, la bajó a 2.3 para complacerlo a él y se aprobaron 1.9 trillones, de 3.5 a 1.9. Ah, pero el tipo casi es la fuerte. mitad. No, es un hombre con su criterio, es un tipo que cree mucho en la relación de persona a persona. Incluso él tiene un yate en Washington, cuando él está allá, pero ese tipo lo usa. podría estar aspirando a presidente entonces. Puede ser, porque él hace muchas relaciones con todas las personas, con los
republicanos, Porque con los los republicanos y los demócratas. demócratas no tienen candidato a la presidencia ahora mismo. Sí, bueno, Trump se perfila como el candidato. Es que Incluso Trump ya no va a dijo, poder ser. ya dijo en un discurso, Él no va a poder ser. bueno, ya él dijo en un discurso que es muy probable él corra para la presidencia en el 2024. DeSantis, si Trump no va, DeSantis se perfila como el candidato. Y en el caso de los demócratas se supone que Trump... Hillary Clinton. Se supone que Biden va a repetir, porque antes decía que no, pero ahora no dice que no. Habrá que ver. Es que Biden no va a poder ser con todas estas debilidades. Es posible que no sea él. ¿Podría ser Hillary Clinton? Bueno, está en su derecho, lo que yo no sé si a él le interese esa Mira, posibilidad. Rafael, ya terminamos. Pero faltan muchas cosas. Es verdad, pero ya terminamos. Bueno, pero nada, el caso es que quise decir, el tema importante de la economía, como casi siempre, el tema de los crímenes, las armas, el aborto, el cambio climático, todo eso quedó relegado a un segundo o tercer plano, y la economía es lo que pesa aparentemente según se ha determinado. En Estados Unidos, eso es lo que Y teóricamente hasta ahora los republicanos ganarán ambas cámaras, pero hay que esperar el día de las elecciones que cuenten esos votos durante varias Ya es semanas, mañana. varios días, sí, pero no se dicen los ganadores al mismo día. Allá con tantos votos anticipados que se hacen, tantos votos por correo, tantos millones de personas. ¿Qué tiempo? No, es ¿Una indeterminado, semana? pero no duran. Es diferente tiempo cada estado. Quería decir que los latinos van a votar 34.5 latinos con derecho a voto, tienen derecho a voto. Se supone que va a votar cerca de la mitad y ellos están muy escépticos porque creen que ninguno de los dos partidos va a resolver su problema. Bien, pues gracias, Rafael. Siempre. Un placer. Por aquí estaremos siempre. Señores, a ustedes agradecido por su sintonía, la invitación para que mañana, Dios mediante, ustedes se conviertan en tierno y contundente. Buenas noches, felices sueños. Bye bye. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.